Brandon se sentó en el mismo banco de siempre, tirando palomitas de maíz al suelo para los pájaros que se congregaban a sus pies. Era el único momento del día en que sentía algún tipo de compañía. Por extraño que pareciera, el suave aleteo de las alas y el movimiento de los pájaros distraían su mente, que llevaba mucho tiempo vagando por espacios vacíos. La vida se había convertido en una constante repetición. Y ya no le importaba. Sus días en el parque eran siempre iguales, monótonos y silenciosos. Como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, una voz baja y vacilante rompió la calma de la tarde. ¿Puedo comer con ellos? La pregunta lo paralizó. Brandon levantó lentamente la vista y vio a una niña parada frente a él, mirando las palomitas de maíz en el suelo mientras los pájaros las devoraban. No estaba jugando, sus ojos estaban fijos en las palomitas como si fueran lo único que importara en el mundo. ¿Qué? Preguntó, intentando procesar lo que acababa de oír. Tengo hambre, dijo la niña, sin apartar la vista de los granos esparcidos por el suelo. ¿Puedo comer con ellos? El corazón de Brandon dio un vuelco en su pecho. La idea de una niña tan pequeña y frágil viéndose obligada a pedir comida a los pájaros, como si fuera uno de ellos, lo impactó profundamente. Tragó saliva y, sin dudarlo, cogió la bolsa de palomitas que aún sostenía. No. Toma. Puedes tener esto, dijo. Extendiéndole la bolsa, su voz temblaba ligeramente. La niña lo miró con grandes ojos hambrientos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Lentamente, extendió la mano y tomó la bolsa. Pero no empezó a comer de inmediato. Gracias, señor, murmuró. Todavía algo desconfiada, pero claramente aliviada. Brandon la observó mientras se sentaba cautelosamente a su lado, sus pequeños dedos sacando palomitas de maíz una a una de la bolsa, comiendo lentamente. No podía apartar la vista de ella, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación al imaginar lo que podría haber llevado a una niña a un punto tan extremo. ¿Estás sola?, preguntó, con la voz más suave ahora, tratando de disimular la emoción que crecía en su pecho. La niña asintió sin dejar de comer, sus ojos siempre escaneando su alrededor como si estuviera lista para huir en cualquier momento. ¿Cómo te llamas?, intentó de nuevo, queriendo entablar conversación. Ariana, respondió sin dudar esta vez. ¿Y tú? Finalmente lo miró directamente, sus ojos llenos de una tranquila curiosidad. Brandon, dijo, intentando sonreír. Pero el peso de la situación no dejaba que la sonrisa se formara del todo. Se quedaron en silencio un momento, su presencia removía algo dentro de él que había enterrado hacía mucho tiempo. Era como si, de repente, el inmenso vacío que llevaba dentro estuviera siendo invadido por algo nuevo e inesperado. Brandon no sabía cómo manejar la sensación que lo embargaba. Tú, no deberías estar aquí sola. ¿Sabes?, comentó, intentando sonar casual. Pero la preocupación en su voz era evidente. Ariana se encogió de hombros, como si estuviera cansada de oír eso. No tengo a dónde ir, dijo. Sus palabras con un tono de resignación que atravesó el corazón de Brandon como un cuchillo. No respondió de inmediato, sintiendo un nudo en la garganta. Miró la bolsa de palomitas vacía en sus manos y, en un gesto automático, sacó otra porción de su bolsillo. Toma. Ten un poco más, dijo, tratando de ser práctico, sabiendo que su hambre no era el único problema. La niña tomó las nuevas palomitas con más confianza ahora. Pero la incomodidad aún persistía en el aire. Sintió la necesidad de decir algo más, de hacer algo. Pero no sabía por dónde empezar. Yo, no puedo dejarte así. Si necesitas, puedes quedarte aquí conmigo un rato, ofreció. Sus palabras salieron un poco vacilantes, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba diciendo. Ariana lo miró esta vez con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Me dejarías quedarme?, preguntó, con la voz más suave, casi esperanzada. Brandon asintió, sintiendo que de alguna manera esta niña acababa de cambiarlo todo. Los muros que había construido a lo largo de los años comenzaban a derrumbarse.
Y no sabía cómo lidiar con eso. Pero en ese momento, mirando a Ariana, supo que no podía simplemente volver a su vida vacía. Algo nuevo estaba sucediendo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a importarle. Brandon no podía apartar la vista de la pequeña Ariana mientras terminaba de comer las palomitas. El silencio entre los dos se había convertido en una especie de vínculo invisible. Una conexión formada en la quietud del momento. Sabía que no podía dejarla marchar como si su encuentro no hubiera significado nada. ¿Tienes dónde dormir esta noche? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo. Ariana se detuvo por un segundo. Tragando las últimas palomitas y lentamente negó con la cabeza. No. Suelo encontrar un lugar en alguna parte, un toldo o una esquina vacía. Esas palabras hicieron que el pecho de Brandon se oprimiera. La fría noche caería pronto. Y no podía soportar la idea de una niña vagando sola por las calles oscuras. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo, tengo un sofá en casa. Y puedes quedarte allí un tiempo hasta que averigüemos qué hacer. La oferta salió con cierto nerviosismo. Como si temiera que la niña rechazara la idea. Ariana lo miró con recelo. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó. Con la voz llena de desconfianza y una pizca de incredulidad. Ni siquiera te conozco. Brandon respiró hondo. Buscando las palabras adecuadas. No sé exactamente por qué. Admitió. Pasándose la mano por el pelo. Un gesto de alguien acostumbrado a su propia soledad. Supongo que a veces hacemos lo que sentimos que es correcto. Y ahora mismo. Ayudarte se siente como lo correcto. Ariana siguió mirándolo fijamente. Pero algo en sus ojos comenzó a suavizarse. Quizás estaba acostumbrada a ver lo peor de la gente. Pero en ese momento decidió confiar. Aunque con vacilación. Está bien. Iré contigo, solo por esta noche. De camino a la casa de Brandon. Reinó el silencio. Él no sabía qué decir. Y Ariana parecía demasiado ocupada observando las calles por las que pasaban. Como siempre alerta. Preparada para cualquier sorpresa. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Brandon. La niña echó un vistazo rápido al lugar sin mucha expresión. Es sencillo. Pero es seguro. Dijo. Tratando de romper el hielo. Puedes quedarte en el sofá. Tengo algunas mantas guardadas. Ariana asintió. Sin decir nada mientras él iba a buscar las mantas. Se sentó en el sofá. Jugueteando nerviosamente con los dedos. Claramente incómoda con la situación. Más tarde. Cuando todo estuvo listo. Volvieron a sentarse en silencio. Debes estar cansada. Dijo Brandon. Tratando de sonar indiferente. Ariana esbozó una leve sonrisa. Un gesto casi imperceptible. Pero que significó mucho para Brandon. ¿Has pasado por esto antes?, preguntó. Sintiendo la necesidad de conocerla un poco más pero sin querer entrometerse demasiado. Ella lo miró por un momento. Como sopesando sus palabras. He estado en las calles por un tiempo. Aprendes a sobrevivir. ¿Sabes? Su respuesta fue un puñetazo silencioso para Brandon. Que se sintió invadido por una tristeza que no esperaba. Pero ahora no era el momento para eso, necesitaba asegurarse de que, al menos por esa noche, Ariana estuviera a salvo. Bueno. Aquí estás a salvo. Dijo finalmente. Con un intento de sonrisa. Si necesitas algo. Solo llámame. Ariana lo miró unos segundos más antes de acurrucarse bajo las mantas del sofá. Gracias. Susurró, sus palabras resonaron en la pequeña habitación con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Mientras Brandon apagaba las luces. Se acostó en su cama. Con la mente acelerada. La soledad que antes le había parecido tan cómoda ahora se sentía como una carga. Como si algo hubiera faltado todo este tiempo. 2 días después de acoger a Ariana. Brandon ya había empezado a acostumbrarse a la presencia de la niña en su casa. Era extraño para él tener a alguien cerca. Pero de alguna manera su presencia aportaba una nueva energía a su pequeño y modesto apartamento. Esa mañana. Salió a comprar algunos víveres. Tratando de asegurarse de que Ariana tuviera algo que comer. El sol empezaba a ponerse.
proyectando largas sombras sobre las calles. Y Brandon, inmerso en sus pensamientos, no se percató de la aproximación de dos figuras hasta que fue demasiado tarde. Tú, le gritó una voz áspera. Brandon se detuvo en seco, girándose lentamente para encontrar a dos hombres encapuchados bloqueando la salida del callejón por el que caminaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Y dio un paso atrás, percibiendo el peligro en la mirada amenazante de los hombres. «Ariana, ¿dónde está?», preguntó uno de los hombres, con la voz cargada de oscuras intenciones. Su nombre, pronunciado con tanta frialdad, hizo que Brandon se quedara helado. ¿De qué están hablando?, intentó ganar tiempo, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, su instinto le gritaba que algo iba muy mal. «No te hagas el tonto», dijo el segundo hombre, acercándose con pasos firmes. «Sabemos que la chica está contigo. Ahora es mejor que la entregues, o las cosas se pondrán feas». Brandon sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Por qué la buscaban? ¿Quiénes eran estos hombres? No tenía ni idea. Pero lo que sí sabía era que Ariana estaba en peligro. Y eso lo puso en alerta máxima. «Yo no sé de qué están hablando», mintió, tratando de sonar convincente. Pero el temblor de su voz lo delató. Necesitaba salir de allí. Y rápido. Los hombres rieron. Un sonido cruel que resonó en el estrecho callejón. «Pensábamos que dirías eso», dijo uno de ellos, mientras el otro sacaba un cuchillo del interior de su abrigo, brillando a la luz del atardecer. Brandon sintió que la sangre se le escapaba de la cara. El miedo se apoderó de él. Pero algo más profundo lo mantuvo en pie, la necesidad de proteger a Ariana. «Ella no es tu problema. Entrega a la chica». «Oh». El hombre con el cuchillo hizo una pausa dramática. «Su madre lo pagará». Las palabras golpearon a Brandon como un puñetazo en el estómago. ¿Madre? Intentó mantener el control. Pero ahora estaba más confundido y asustado que nunca. ¿De quién están hablando? ¿Qué quieren con Ariana? Sus preguntas salieron casi como un grito. La mezcla de miedo y frustración evidente en su voz. El hombre con el cuchillo dio otro paso adelante, arrinconándolo contra la pared del callejón. «No hagas más preguntas. Solo trae a la chica. Tienes 24 horas». El corazón de Brandon latía con fuerza en su pecho. Pero sabía que no podía ceder. En un movimiento rápido e inesperado, esquivó, corriendo en la dirección opuesta antes de que los hombres pudieran reaccionar. Oyó gritos detrás de él. Pero no miró atrás. Sus pies golpeaban el pavimento mientras corría por las calles. El sonido de los latidos de su corazón ahogando cualquier otro ruido. El miedo y la urgencia consumían su mente. Tenía que llegar a casa, tenía que asegurarse de que Ariana estuviera a salvo. Brandon entró en el apartamento, con la mente todavía aturdida por el amenazante encuentro con los encapuchados. Su cuerpo estaba tenso. Y la adrenalina todavía corría por sus venas. Ariana estaba sentada en el sofá, hojeando una vieja revista que él había dejado allí, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir. «Ariana. Tenemos que hablar», dijo, con la voz más firme de lo habitual. Lo que hizo que la niña levantara la vista inmediatamente. Alarmada. Podía ver la seriedad en sus ojos. Algo que no había estado allí antes. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ariana, cerrándose su expresión como si ya supiera que no iba a ser una conversación sencilla. Brandon acercó una silla y se sentó frente a ella, con los ojos fijos en los de ella. «Me han abordado dos hombres. Me preguntaron por ti. Dijeron que tenías que ser entregada a ellos. Y mencionaron a tu madre». Ariana se quedó helada. La mención de su madre parecía tener un poder invisible que la hacía encogerse. El silencio entre ellos era pesado. Y Brandon sabía que la chica estaba conteniendo una verdad que no quería compartir. «¿Quiénes son esos hombres?». «Ariana». «¿Y por qué te persiguen?». La voz de Brandon era más firme ahora. Pero todavía había una dulzura en ella. No quería asustarla. Pero también sabía que no podía ignorar el peligro inminente.
La niña evitó su mirada, entrelazando nerviosamente los dedos. Yo, no puedo decírtelo, dijo, su voz casi desapareciendo. Si lo supieras, sería peligroso para ti también. Brandon frunció el ceño, sintiendo que su frustración aumentaba. Ariana. Han amenazado a tu madre. No me digas que no puedo ayudar. Necesito entender lo que está pasando. La niña respiró hondo, como si intentara reunir el valor para hablar. Después de un momento tenso, finalmente cedió. Mi padre. Joe Heck, un hombre peligroso. Comenzó, sus palabras eran pesadas. Mi madre, está atrapada con él. Me escapé porque ella dijo que era mi única oportunidad. Esos hombres que te siguieron, trabajan para él. Brandon sintió que la conmoción lo inundaba como una ola. Había imaginado muchas cosas, pero nada tan serio como esto. ¿Atrapada? ¿Tu madre está atrapada por tu padre?, preguntó. Incrédulo. Ariana asintió, sus ojos ahora llenos de una mezcla de miedo y tristeza. Él la controla, nos controla a nosotros, dijo. Me envió lejos para intentar protegerme. Pero nunca me dejan en paz, explicó, con la voz entrecortada mientras hablaba. Brandon sintió un nudo en el pecho. No era solo el peligro que la rodeaba, sino la tristeza de una vida atada a una figura opresora. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con la voz más suave ahora, comprendiendo el peso que esta niña llevaba sobre sus hombros. Yo, pensé que sería más seguro no involucrar a nadie. No quería que más gente saliera herida por mi culpa. Brandon se levantó, paseándose por la pequeña habitación. La ira, el miedo y la urgencia se arremolinaban en su interior. Ariana. Esto es muy serio. Tú estás en peligro. Tu madre también. Y ahora yo estoy involucrado, te guste o no. Se detuvo frente a ella, arrodillándose para estar a su altura. No tienes que cargar con esto sola. ¿Entiendes? Encontraremos una solución. Ariana lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Como si fuera la primera vez que alguien estaba realmente dispuesto a luchar a su lado. No sé qué hacer, admitió, su voz ahora llena de una vulnerabilidad que Brandon aún no había visto. Él le puso una mano en el hombro, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Yo tampoco. Pero lo resolveremos juntos, prometió. Y lo primero que haremos es encontrar la manera de salvar a tu madre. La mirada en los ojos de Ariana cambió. Ya no estaba sola. Y eso significaba más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Tras la intensa revelación de Ariana, Brandon sabía que no podían esperar más. El peligro era real. Y cada minuto que pasaba significaba más tiempo para que su padre y sus matones actuaran. La niña que una vez pareció tan frágil ahora mostraba una fuerza interior que Brandon admiraba. Pero aún así, sabía que la situación era delicada. Tenemos que actuar rápido, dijo, rompiendo el silencio que se había instalado en el pequeño apartamento. Ariana lo miró con ojos serios, comprendiendo la gravedad del momento. ¿Pero cómo? Ni siquiera sé por dónde empezar. Brandon suspiró, pasándose una mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. Has mencionado que él mantiene a tu madre atrapada. ¿Sabes dónde podría estar? Ariana pensó por un momento, con el rostro fruncido en concentración. Le oí hablar una vez de un almacén, un lugar a las afueras de la ciudad, lejos de la gente. Podría estar allí. Brandon se levantó de repente, con un brillo de determinación en los ojos. Entonces allí es a donde vamos. Pero no podemos entrar sin más e intentar sacarla por la fuerza. Los dos empezaron a pensar en un plan mientras la tensión en el aire aumentaba. Yo podría distraerlo, sugirió Brandon, gesticulando con las manos mientras paseaba de un lado a otro. Me enfrentaré a él. Ganaré tiempo. Mientras tanto, tú entras y encuentras a tu madre. Para cuando él se dé cuenta, ya estaréis lejos. Ariana lo miró, sorprendida. ¿Harías eso? ¿Te arriesgarías por nosotras? Brandon se detuvo,
volviéndose hacia ella. Y la intensidad de su expresión lo decía todo. Ya estoy involucrado. ¿Y si hay una posibilidad de sacarla de este infierno? Haré lo que sea necesario. Ariana dudó, sintiendo el peso del plan sobre sus hombros. Sabía que si algo salía mal, Brandon estaría en gran peligro. Y la culpa la consumía. ¿Pero qué pasa si te hace daño?, preguntó. Con la voz baja, llena de preocupación. Brandon sonrió con cansancio. Pero había una determinación inquebrantable en su postura. Puedo defenderme. Lo importante es que saques a tu madre de allí. No sabía de dónde venía toda esa confianza. Pero sabía que no podía echarse atrás ahora. La vida de Ariana y de su madre estaba en juego. Mientras discutían los detalles, la atmósfera del apartamento cambió. El nerviosismo estaba presente. Pero también cierta valentía flotaba entre ellos. Tendrás que ser rápida, dijo Brandon con seriedad. En cuanto empiece a hablar con él. Tienes que ir directamente al lugar donde guarda a tu madre. No lo dudes. Encuéntrala y sal de allí lo más rápido que puedas. Ariana asintió. Ahora totalmente comprometida con el plan. Lo haré, solo, no te hagas daño. Por favor. Sus palabras revelaban el creciente vínculo entre los dos. Y Brandon sintió una responsabilidad aún mayor. Pasaron horas afinando cada detalle. Imaginando escenarios y posibles problemas. Si todo sale bien. No le dejaré que os siga, aseguró Brandon, tratando de dar algo de consuelo a la niña. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Ariana escuchó atentamente. La seriedad de su rostro contrastaba con su juventud. Había visto demasiado para alguien de su edad. Y esa experiencia la hacía más fuerte. Pero aún así, Brandon sabía que el miedo estaba ahí, escondido bajo la superficie. Cuando el plan estuvo finalmente listo, el agotamiento empezó a pesar sobre ambos. Pero también había una nueva energía. Mañana por la noche, dijo Brandon. Iremos allí y acabaremos con esto. Mañana por la noche, repitió Ariana. Más para sí misma que para él. El silencio que siguió fue pesado de tensión. Pero también de esperanza. Sabían que sería arriesgado. Pero no había otra opción. Llegó la noche siguiente. Cargada de tensión. Brandon y Ariana sabían que el plan estaba en marcha. Y no había vuelta atrás. Caminaron por las calles vacías en silencio. El nerviosismo flotando en el aire como una sombra invisible. Cuando llegaron al almacén abandonado que Ariana había mencionado, Brandon sintió que su corazón se aceleraba. Miró a la niña que estaba a su lado. Que parecía pequeña pero con los ojos brillantes de determinación. Recuerda. Yo lo distraeré. Tú solo tienes que encontrar a tu madre y salir rápidamente. No mires atrás, dijo, con la voz más firme de lo que realmente sentía por dentro. Ariana asintió. Pero sus ojos mostraban el miedo que intentaba ocultar. Brandon. Gracias por hacer esto, dijo, con la voz casi entrecortada. Brandon forzó una sonrisa, tratando de aliviar la tensión. Vamos a salir de esto, Ariana. Te lo prometo. Pero sabía que las promesas, en ese momento, eran frágiles. El peligro que les esperaba era real e inminente. Cuando llegaron a la puerta oxidada del almacén, le hizo una señal para que permaneciera oculta hasta el momento oportuno. Entonces, respirando hondo, empujó la puerta y entró. El interior era oscuro y cargado, con olor a metal y óxido en el aire. En el centro, Joe estaba sentado de espaldas a la puerta. Brandon sintió que la tensión aumentaba a medida que se acercaba. Joe, llamó. Su voz resonando en el almacén vacío. El hombre se giró lentamente. Una sonrisa cruel se formó en sus labios al ver a Brandon. Así que finalmente apareciste. Pensé que tendrías más sentido común. La voz de Joe estaba llena de desprecio. Y sus ojos evaluaron a Brandon como si ya hubiera ganado. Vas a dejar en paz a Ariana y a su madre, dijo Brandon, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba.
Sabía que hablar sería su única arma en ese momento. Joe se rió. Un sonido frío y sin humor. ¿Crees que puedes entrar aquí y darme órdenes? ¿Crees que puedes salvar a la chica? No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo. Joe se levantó lentamente. Su imponente figura proyectaba una amenaza silenciosa. Brandon no retrocedió. Incluso cuando su miedo crecía en su interior. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba que Ariana encontrara a su madre y escapara. Ariana no va a volver contigo. Dijo. Tiene la oportunidad de vivir lejos de este infierno que has creado. Joe dio un paso al frente. Su presencia se volvió más intimidante. Es mi hija. Yo decido qué pasa con ella y con su madre. Dijo con una frialdad que heló la sangre de Brandon. La tensión en el aire era insoportable. Brandon sabía que estaba caminando por una línea muy fina. Y cualquier error podría costarles a Ariana y a su madre su libertad. Y tal vez sus vidas. No voy a dejar que hagas esto. Dijo Brandon con una firmeza que incluso lo sorprendió a sí mismo. Estaba decidido a proteger a la niña. Sin importar el costo. Joe volvió a reír. Pero esta vez había algo más oscuro en sus ojos. Vas a sacrificarte por ella. Un hombre que apenas la conoce. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por alguien que no es nada para ti? Brandon sintió el impacto de esas palabras. Pero algo dentro de él sabía que Joe estaba equivocado. Ariana era mucho más que eso, se había convertido en una razón para luchar. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ella significa más para mí de lo que tú jamás entenderás. Respondió Brandon. Con la mirada fija en la de Joe. El silencio que siguió fue tenso. Cada segundo se sentía como una eternidad. Joe lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. Como si intentara descifrar hasta dónde llegaría Brandon por esa niña. En un movimiento repentino. Joe se abalanzó. Agarró a Brandon por el cuello y lo golpeó contra la pared con fuerza. Brandon sintió el dolor irradiarse por su espalda. Pero no retrocedió. ¿De verdad estás dispuesto a morir por esta causa?, preguntó Joe. Con voz baja y amenazante. Brandon lo miró con ojos decididos. Si es necesario. Sí. La respuesta de Brandon tomó a Joe por sorpresa. Y por un breve instante. El hombre dudó. Fue suficiente para que el plan de Brandon funcionara, solo necesitaba mantener a Joe ocupado unos minutos más. Unos preciosos minutos más para que Ariana escapara con su madre. Brandon sintió que el sudor le corría por la frente. Pero a pesar del miedo, mantuvo la calma. Mientras Brandon se enfrentaba a Joe en el centro del almacén. Ariana se movía entre las sombras. Con el corazón latiéndole como un tambor. Sabía que cada segundo contaba. La voz de Joe resonaba a lo lejos. Pero ella se concentró solo en el objetivo, encontrar a su madre y sacarla de allí. El ambiente oscuro y opresivo parecía aplastar sus esperanzas. Pero la idea de liberar a su madre la mantenía en movimiento. Al pasar por pasillos débilmente iluminados. Finalmente vio una puerta de metal. Ligeramente entreabierta. De la que parecía provenir un débil gemido. Ariana tragó saliva y abrió la puerta con cuidado. En el interior. Encadenada a una fría pared. Estaba su madre. Andrea se veía más débil de lo que Ariana jamás hubiera imaginado, su cabello estaba despeinado. Su rostro sucio. Pero cuando sus ojos vieron a su hija, brillaron con un alivio indescriptible. «Mamá», gritó Ariana. Corriendo hacia ella, las lágrimas corrían por el rostro de la niña mientras se arrodillaba. Tratando de soltar las cadenas. «Te voy a sacar de aquí. Lo prometo». Andrea. Apenas pudiendo creer lo que estaba viendo. Intentó hablar. Pero su voz era solo un susurro de agotamiento. «Ariana, lo lograste». Su expresión era una mezcla de alivio y desesperación. Sabiendo que el peligro aún acechaba. «No tenemos tiempo. Mamá», dijo Ariana. Con la voz temblorosa, sus manos frenéticas mientras intentaba liberarla. «Tenemos que irnos ahora». Tiró de las cadenas. Forzando las esposas. Y finalmente. Con un chasquido. Logró soltarlas. Andrea se tambaleó al ser liberada. Pero Ariana la sujetó con firmeza. «Vamos».
Mamá. Tenemos que darnos prisa. Con expresión decidida. Andrea se apoyó en su hija. Y juntas comenzaron a moverse por el almacén. El sonido distante del enfrentamiento entre Brandon y Joe resonaba. Pero Ariana no podía permitirse dudar, tenían que salir antes de que las descubrieran. El miedo a ser atrapadas en cualquier momento hacía que su corazón latiera aún más rápido. Pero Ariana se mantuvo concentrada, ayudando a su madre a moverse tan rápido como su fuerza lo permitía. Mientras se abrían paso por los pasillos, el silencio parecía más amenazante que cualquier ruido. Andrea, aún sin saber qué había pasado afuera, simplemente seguía a su hija, con el instinto de supervivencia guiando sus pasos. A lo lejos, la niña divisó la salida, la tenue luz de la luna se filtraba por las grietas de la puerta. Allí. Ya casi llegamos. Susurró, tirando de su madre con más fuerza. La fría noche las esperaba al otro lado. Y la sensación de libertad comenzó a crecer en Ariana. Junto con la esperanza. Cruzaron la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche en sus rostros. Pero el sonido de pasos apresurados detrás de ellas las hizo detenerse. Ariana, sonó una voz áspera detrás de ellas. Uno de los hombres de Joe las había visto. El pánico se apoderó de la niña. Pero no se detuvo. «¡Corre!», gritó. Tirando de su madre con todas sus fuerzas, sus pies golpeaban el suelo duro mientras corrían tan rápido como podían. El sonido de los pasos de sus perseguidores se hacía más fuerte. Pero Ariana no se permitió mirar atrás. La adrenalina corría por sus venas. Y la desesperación por mantener a su madre a salvo la impulsaba hacia adelante. «Lo vamos a lograr», murmuraba para sí misma repetidamente. Como un mantra. Andrea, aunque débil, encontró la fuerza para correr. Decidida a permanecer junto a su hija, Ariana y Andrea corrieron sin parar, sintiendo el frío viento de la noche azotar sus rostros. La sensación de ser perseguidas era intensa. Pero no se detuvieron, cada paso las alejaba más de ese infierno. Y la esperanza comenzaba a crecer. Aunque el miedo seguía presente. Al llegar a un camino más abierto, Ariana vio el brillo de las luces a lo lejos y, en un gesto desesperado, agarró el teléfono que Brandon le había dado para emergencias. Con dedos temblorosos, marcó a la policía. «Necesitamos ayuda rápido», dijo, jadeando antes de compartir su ubicación. Unos minutos después, el sonido de las sirenas comenzó a resonar a lo lejos. Las luces rojas y azules cortaban la oscuridad, trayendo consigo una sensación de alivio y urgencia. La policía venía. Ariana y su madre se escondieron cerca de un árbol, aún demasiado débiles para seguir caminando, pero sabiendo que estaban casi a salvo. «Mamá, lo logramos», susurró Ariana, aún sin poder creer que estuvieran tan cerca de la libertad. Mientras tanto, dentro del almacén, Brandon seguía distrayendo a Joe, ganando todo el tiempo que podía. Estaba visiblemente agotado, con las manos sudorosas y el cuerpo tenso. Pero se negaba a rendirse. «¿Crees que puedes engañarme para siempre?», rugió Joe, avanzando sobre él con la furia de alguien que sabía que estaba perdiendo el control. Brandon, aunque acorralado, no retrocedió. «Ya están lejos. Joe. Ya no puedes atraparlas», dijo, tratando de mantener la calma. De repente, el sonido de las sirenas también llegó a los oídos de Joe. Se detuvo, con el rostro contraído por la ira al darse cuenta de que la red se cerraba sobre él. «¿Llamaste a la policía?», gritó, con los ojos brillando de odio. Brandon no necesitó responder. Joe miró hacia la puerta del almacén y supo que estaba acorralado, el tiempo que creía tener se agotaba rápidamente. «Eres más estúpido de lo que pensaba», dijo Joe, agarrando a Brandon por el cuello y empujándolo contra la pared. Pero antes de que pudiera hacer nada, el sonido de fuertes pasos resonó en el almacén. La policía entró rápidamente, rodeando el lugar. «Suéltalo ahora», resonó la voz autoritaria de uno de los oficiales, haciendo que Joe dudara por un segundo. Brandon, aún agarrado por el cuello, sintió un alivio inmediato.
Las armas de los oficiales apuntaban a Joe. Y él sabía que no tenía escapatoria. Joe miró a su alrededor como si intentara encontrar una salida. Pero estaba claro que había llegado el final. Soltó a Brandon con un empujón violento. Sus ojos fríos pero resignados. Se acabó, dijo uno de los oficiales. Joe levantó las manos lentamente, rindiéndose a la inevitabilidad de la situación. El almacén, que una vez fue un lugar de poder para él, ahora era solo una prisión temporal. Brandon se desplomó en el suelo por la fuerza del empujón. Pero pronto fue ayudado por uno de los oficiales que se acercó. ¿Estás bien?, preguntó el oficial. Mientras otros esposaban a Joe. Brandon asintió. Respirando con dificultad pero sintiendo una ola de alivio recorrerlo. Estoy bien, ¿están ellas a salvo? Miró hacia la puerta del almacén. Con la mente todavía fija en Ariana y Andrea. Sí. Las encontramos. Están a salvo, dijo el oficial. Y esas palabras se sintieron como un gran peso que se levantaba de los hombros de Brandon. Sabía que aún quedaba mucho por resolver. Pero por ahora, lo peor había pasado. Joe fue llevado por los oficiales, con los ojos llenos de odio fijos en Brandon. Pero ya no tenía el control de la situación. Mientras la tensión en el almacén se disipaba. Afuera, Ariana y su madre vieron cómo la policía rodeaba el lugar. Cuando vieron a Joe siendo llevado, Ariana agarró la mano de su madre con fuerza, sintiendo que el alivio finalmente la invadía. Ya no puede hacernos daño, dijo Ariana, con la voz temblorosa por la emoción. Andrea simplemente abrazó a su hija, sin decir nada, pero con la certeza de que esta pesadilla había llegado a su fin. Brandon salió del almacén poco después, agotado pero aliviado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ariana, supo que todo lo que había hecho había valido la pena. La niña corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca. Gracias por todo, susurró, con lágrimas en los ojos. Brandon le devolvió el abrazo, sintiendo que a pesar de todas las adversidades, habían ganado juntos. El silencio que flotaba en el aire era denso mientras Brandon, Ariana y Andrea se alejaban del caos del almacén. Las luces intermitentes de los coches de policía aún parpadeaban a la distancia. Pero la confusión ahora parecía lejana. Ariana se aferraba al brazo de su madre, que caminaba lentamente, todavía visiblemente cansada después de todo lo que había sucedido. Brandon la seguía de cerca, observándolas a las dos, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habían ganado. Pero algo en el aire indicaba que aún quedaba más por venir. Entonces, Andrea, sintiéndose finalmente a salvo, se permitió mirar más de cerca al hombre que había arriesgado todo para salvar a su hija. Sus ojos recorrieron el rostro de Brandon con más atención. Y de repente se detuvo, su corazón dio un vuelco. Como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. No puede ser, murmuró. Sorprendida, su voz apenas audible. Ariana miró a su madre, sin entender qué estaba pasando. Brandon, al escuchar el tono familiar en la voz de Andrea, se giró para mirarla. Y en el momento en que sus ojos se encontraron, el pasado irrumpió como una ola. Primero, parpadeó, confundido. Pero luego lo comprendió. Andrea, dijo, con la incredulidad patente en su voz. Su mente viajó en el tiempo. A aquellos días de juventud. Al amor que había perdido sin explicación. Allí estaba ella. Después de todos estos años. Pero marcada por algo mucho más oscuro. ¿Eres tú?, continuó, con los ojos muy abiertos. Andrea asintió lentamente, con los ojos ahora llenos de lágrimas de emoción por un reencuentro que nunca había imaginado que sucedería. Sí. Soy yo. Brandon, dijo, con la voz temblorosa. La sorpresa en el rostro de Brandon era palpable. ¿Tú, has estado viva todo este tiempo? Apenas podía procesar lo que estaba viendo ante él. La mujer a la que había amado profundamente. Que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Estaba allí de pie después de todos estos años.
El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. De años perdidos. Pero la urgencia del momento les impidió sumergirse en esos recuerdos inmediatamente. Andrea dio un paso al frente. Con los ojos fijos en los de Brandon. Nunca quise desaparecer así. Pasaron tantas cosas, cosas que no pude controlar. Yo, quería decírtelo. Pero nunca tuve la oportunidad. Dijo. Con la voz entrecortada. Brandon parpadeó varias veces. Tratando de absorber la avalancha de emociones que lo golpeaban. Miró a Ariana. Que los observaba a ambos con confusión. Sin saber qué significaba todo aquello. Andrea siguió su mirada. Y finalmente. Supo que había llegado el momento de decir la verdad. Hay algo que debes saber. Brandon. Dijo Andrea. Respirando hondo. Ariana. Que ahora estaba de pie. Parecía más alerta. Sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. Andrea volvió a mirar a Brandon. Su mirada cargada con una verdad que había guardado durante mucho tiempo. Ariana es tu hija. El mundo pareció detenerse para Brandon. Se quedó quieto. Con los ojos muy abiertos. Incapaz de hablar durante unos segundos. Mi hija, repitió las palabras como si necesitara escucharlas para creerlo. Ariana miró a su madre. Atónita. Tratando de comprender qué estaba pasando. Andrea asintió. Con mirada sincera. Sí. Brandon. Descubrí que estaba embarazada poco después de que nos separáramos. Pero antes de que pudiera decírtelo. Me vi arrastrada a esta vida con Joe. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo hasta ahora. Ariana retrocedió. Con las palabras resonando en su mente. ¿Él es mi padre?, preguntó. Con voz débil. Mirando a Brandon con una nueva comprensión. Brandon miró a Ariana. Sintiendo una oleada de emociones difíciles de describir. Yo, no lo sabía. Dijo. Todavía en estado de shock. Pero al mismo tiempo sintiendo que se formaba un vínculo profundo al instante. Había pasado todo ese tiempo a su lado. Sintiendo una conexión inexplicable. Sin imaginar jamás que era su hija. Andrea se secó una lágrima silenciosa que le corría por la mejilla. Lo siento mucho. Brandon. Quería decírtelo antes. Pero no pude. Estaba atrapada con Joe. Y lo único que quería era proteger a Ariana. Enviarla lejos fue la única manera de asegurarme de que tuviera una oportunidad. Confesó, la culpa y el alivio se mezclaban en sus palabras. Brandon. Aún procesándolo todo. Sintió una mezcla de dolor y alegría. Había perdido tantos años con Ariana. Pero al mismo tiempo. Allí estaba ella. Viva. Frente a él. Ariana. Empezó. Pero no pudo terminar la frase, la voz le falló. Y la miró con ojos llenos de emociones que nunca esperó sentir. Ariana le devolvió la mirada. Con sus propios ojos confundidos pero empezando a comprender el profundo significado de ese momento. Finalmente. Dio un paso hacia él. Vacilante pero decidida. ¿Entonces eres mi padre? La pregunta era simple pero tenía un peso enorme. Brandon asintió. Con la voz aún atrapada en la garganta. Sí. Dijo finalmente. Con los ojos llenos de lágrimas. Soy tu padre. Los días posteriores al enfrentamiento en el almacén fueron tranquilos y llenos de reflexión. Brandon. Ariana y Andrea ahora compartían algo más que una historia de escape, compartían una conexión profunda. Una red de sentimientos y recuerdos que aún se estaban formando. La revelación de que Ariana era su hija había sacudido profundamente a Brandon. Pero también trajo consigo un sentido de propósito. Algo que no había sentido en años. A medida que pasaban los días. Se adaptó a la nueva realidad. Aprendiendo a ser padre de una niña que había conocido de forma tan inesperada. Ariana. Por su parte. Todavía estaba procesando todo lo que había aprendido. Su mente luchaba por comprender cómo el hombre que la había acogido. Que la había protegido cuando nadie más parecía importarle. Era en realidad su padre. Había una mezcla de sorpresa y consuelo. Una sensación de que finalmente
Ya no estaba sola en el mundo. Aunque había mucho que discutir y sanar entre los tres. El tiempo. Ahora. Parecía estar de su lado. La tormenta había pasado. Y el camino por delante. Aunque incierto. Era más claro que antes. ¿Cómo estás?, le preguntó Brandon a Ariana un día mientras caminaban por el parque donde todo comenzó. La pregunta era simple. Pero el significado detrás de ella era profundo. Quería saber cómo se sentía su hija. ¿Qué pensaba de todo lo que había sucedido? Todavía se siente extraño, admitió, mirando a los pájaros que ahora se alimentaban en el suelo. Pero al mismo tiempo, creo que estoy empezando a entender. Todo lo que pasó nos trajo aquí. ¿Verdad? Brandon sonrió, sintiendo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sí, nos trajo aquí. Las palabras de Ariana eran sabias para alguien tan joven. Y admiraba la resiliencia que había mostrado a lo largo de este viaje. Andrea. Observando desde la distancia. Vio a su hija y a Brandon construir una nueva conexión. Era algo que siempre había deseado para Ariana. Aunque las circunstancias hubieran sido tan difíciles. Ahora había una oportunidad real de vivir en paz. De formar la familia que nunca habían tenido la oportunidad de ser. A medida que pasaban los días, el vínculo entre los tres se fortalecía. Las conversaciones entre Brandon y Andrea estaban llenas de nostalgia y de historias que ambos se habían perdido mientras estuvieron separados. Todavía recuerdo el día que dijiste que te encantaban las palomitas de maíz en el parque. Dijo Andrea un día, sonriendo ante los pequeños momentos que habían compartido. Y ahora mira, todo empezó contigo tirando palomitas de maíz a los pájaros. Brandon se rió, sintiendo el peso de los años entre ellos. Pero también el consuelo de saber que ahora estaban juntos. Ariana. Mientras tanto, se estaba acostumbrando a la idea de tener un padre. Todavía llamaba a Brandon por su nombre. Pero había una creciente calidez en la forma en que lo hacía. Brandon, quiero decir. Papá, ¿crees que podemos volver a ese parque mañana?, preguntó. Con una tímida sonrisa en los labios. Brandon sintió que su corazón se calentaba al oír la palabra, papá. Aunque dicha con vacilación. Por supuesto. Cariño. Podemos hacer lo que quieras. Dijo. Dándose cuenta de que cada pequeño gesto ahora tenía un enorme significado. Andrea observaba todo con una mezcla de felicidad y alivio. Ver a Ariana sonreír de nuevo. Después de tantos años de miedo e incertidumbre. Era todo lo que siempre había deseado. Y ver a Brandon a su lado. Finalmente capaz de ser el padre que Ariana merecía. La hacía creer que el futuro podía ser mejor que el pasado. Habían perdido tanto. Pero ahora tenían la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. De formar una familia. A pesar de todas las cicatrices. El camino por delante aún tendría desafíos. Pero había esperanza. Brandon. Andrea y Ariana estaban listos para afrontar el futuro juntos. La soledad que una vez llenó la vida de Brandon ahora era reemplazada por la calidez de una nueva familia. Y con el tiempo. Aprenderían a construir una nueva historia. Una no marcada solo por el miedo y el dolor. Sino por el amor y la renovación. Esta historia nos mostró cómo los encuentros inesperados pueden cambiar vidas de maneras inimaginables. Brandon. Que vivía una vida solitaria y sin propósito. Encontró en Ariana y Andrea la oportunidad de reconstruir su propia historia. El viaje estuvo lleno de desafíos. Peligros y revelaciones. Pero al final. Descubrieron que el amor y la conexión entre ellos eran más fuertes que cualquier adversidad. El rescate de Ariana y Andrea no fue solo físico sino también emocional. Uniéndolos como una verdadera familia. Y ahora queda la reflexión, ¿cuántas veces dejamos de ver las oportunidades de conectar verdaderamente con los demás? La historia de Brandon nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Si este viaje te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal. Dale like al vídeo y activa las notificaciones para no perderte más historias que nos hagan reflexionar sobre el poder de nuestras decisiones y nuestros encuentros. Kyle sujetaba fuertemente la mano de Paul mientras la llevaban a la sala de partos. «Estamos listos. ¿Verdad?», preguntó. Con una sonrisa tensa en los labios. Paul.
con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Asintió con la cabeza, tratando de ocultar su ansiedad. Claro que sí. Todo va a salir bien. Pronto tendremos a nuestra hija en brazos. Ambos estaban llenos de esperanza. Llenos de sueños. El nacimiento de Isabella se preveía como el momento más feliz de sus vidas. La culminación de todo el amor que habían construido a lo largo de los años. Pero en medio de esa atmósfera cargada de expectativas, había una tensión que ninguno de los dos podía prever. Cuando la puerta de la sala de partos se cerró, lo que debía ser una experiencia mágica se convirtió en caos. La expresión del médico cambió repentinamente. Empezaron a circular susurros entre el personal. Y Paul sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz temblorosa. Kyle, debilitada y confundida, trataba de mantener la calma. Pero algo iba claramente mal. Las máquinas pitaban. Y la habitación, antes llena de vida, ahora parecía un silencioso campo de batalla. El silencio fue roto por una frase brutal y directa. Hubo una complicación, dijo el médico con el rostro serio. Un error. Y su hija no podrá caminar. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir con que no podrá caminar? Su voz era débil. Como si la realidad fuera demasiado difícil de procesar. Paul apretó la mano de su esposa con más fuerza. Pero sus palabras se perdieron en la confusión. El médico, ahora visiblemente incómodo, trató de explicarse durante el parto. Hubo un error, una lesión en la médula espinal. Isabella sufrió daños irreversibles. Lo lamentamos profundamente. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Y las palabras del médico resonaron en la habitación. Cada una más pesada que la anterior. Esto no puede ser verdad, susurró Kyle, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Es solo un bebé. ¿Cómo pudo pasar esto? Paul permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, tratando de procesar el impacto. No puede ser. No con nuestra hija, murmuró, negando con la cabeza con incredulidad. Ese momento, que debería haber estado marcado por la alegría del nacimiento, fue consumido por el miedo y el dolor. Isabella, ahora llorando suavemente en brazos de la enfermera, no tenía idea del peso de su destino. Para Kyle y Paul, el mundo parecía haberse puesto patas arriba en cuestión de segundos. El sentimiento de culpa cayó sobre ellos como una tormenta. Kyle, aún acostada en la cama, apenas podía mirar a su hija sin sentir que se le partía el corazón. Fue mi culpa, susurró, con la mirada fija en el techo. Paul trató de consolarla. Pero la verdad era que él también se culpaba a sí mismo. Debimos haber preguntado más. Elegido otro hospital. Tal vez esto se podría haber evitado. Pero las palabras eran huecas, nada de lo que dijeran podría cambiar lo sucedido. El error estaba hecho. Y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Criar a Isabella nunca fue lo que Kyle y Paul habían imaginado. Cuando se enteraron de la discapacidad de su hija, su mundo se derrumbó. Y en lugar de adaptar sus vidas para cuidarla, creció la frustración y el disgusto. Cada día era un amargo recordatorio del error médico que les había robado la hija perfecta que habían soñado desde el principio. Su matrimonio comenzó a desmoronarse bajo el peso del cuidado constante que Isabella requería, las noches sin dormir, las interminables citas médicas, las terapias. Era todo una carga que Kyle y Paul simplemente no estaban dispuestos a soportar. Para cuando Isabella cumplió 3 años, se había convertido más en un problema para ellos que en una hija. Fue en este punto que tomaron su decisión final, abandonarla. La idea llevaba tiempo rondando, como un fantasma silencioso entre ellos. Kyle, ya agotada y amargada, fue la primera en verbalizar lo que ambos sentían pero temían admitir. No puedo más. Paul. Esta no es la vida que imaginé para nosotros. Isabella. Exige demasiado. Paul no dijo nada al principio. Pero Kyle sabía que él estaba de acuerdo. La niña que debía ser el centro de su alegría era ahora el centro de todas sus frustraciones. Nunca tendremos paz así, murmuró finalmente, con voz baja.
Era la primera vez que verbalizaba lo que realmente sentía, el cuidado excesivo. Las limitaciones. El recordatorio constante de que su hija nunca sería como las demás. Ya no querían vivir esa realidad. Isabella. Su propia existencia. Parecía ser un obstáculo para la vida que habían planeado. La decisión llegó casi con frialdad. Sin el peso emocional que muchos esperarían de unos padres en semejante situación. La dejaremos en el hospital donde nació. Dijo Paul sin mirar directamente a Kyle. Ahí es donde pertenece. Sus palabras llevaban una frialdad que, aunque se había ido gestando a lo largo de los años, sorprendió incluso a Kyle. Pero en el fondo, ella sabía que sentía lo mismo. No era solo el cansancio físico, era el desgaste emocional de vivir con una niña que, para ellos, nunca cumpliría con las expectativas de una familia normal. ¿Crees que alguien la acogerá?, preguntó Kyle, más preocupada por la reacción del mundo que por el futuro de su hija. Eso no es problema nuestro, respondió Paul con un tono cortante. La dejamos ahí. Y asunto terminado. Esa noche, con Isabella durmiendo en el asiento trasero del coche, Kyle y Paul apenas hablaron. El hospital se acercaba con cada kilómetro que recorrían. Y con él, el alivio que ansiaban. Kyle miraba por la ventana, tratando de convencerse de que esa era la mejor decisión para sus propias vidas. Lo hacemos por nosotros, Paul. No podemos estar atados a ella para siempre, dijo Kyle, con la voz fría, casi inhumana. Paul asintió en silencio, apretando el volante con fuerza como si quisiera acelerar el proceso. Ya no había lugar para Isabella en sus vidas, querían seguir adelante. Y para ellos, eso significaba dejar atrás a su hija. Cuando aparcaron frente al hospital, no hubo dudas. Isabella, aún dormida, fue colocada suavemente en su silla de ruedas cerca de la entrada del hospital. Kyle miró a su hija por un momento, pero no sintió más que una ligera incomodidad. Como si se estuviera desprendiendo de una responsabilidad que nunca había pedido. Vámonos antes de que alguien nos vea, susurró Paul, mirando a su alrededor. Le dieron la espalda a su hija sin mirar atrás. Isabella, empezando a despertar, murmuró, ¿mamá? ¿Papá? La confusión en la voz de la niña no los conmovió. Paul tomó la mano de Kyle. Y se alejaron apresuradamente. Sus pasos rápidos. Ansiosos por dejar atrás esa carga. Los llantos de Isabella resonaban en la entrada del hospital. Pero no los hicieron detenerse. Para Kyle y Paul, esa decisión representaba el alivio. La oportunidad de empezar de nuevo sin el peso de una hija que, para ellos, nunca podría vivir una vida normal. Al volver al coche, Kyle finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin, dijo, mirando al frente sin más lágrimas ni dudas. Paul simplemente asintió. Eran libres. O eso creían. La responsabilidad que representaba Isabella ya no los perseguiría. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando Felicia, una enfermera del hospital, terminaba su turno de noche. Ya estaba agotada después de un largo día. Pero algo la hizo detenerse al pasar por la entrada principal. Entre las gotas de lluvia y el viento frío, un llanto frágil captó su atención. Intrigada, Felicia se acercó. Y para su sorpresa, encontró a una pequeña niña acurrucada en una silla de ruedas con lágrimas que se mezclaban con la lluvia que le corría por la cara. «Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí?», susurró, arrodillándose rápidamente junto a la niña. Isabella sollozaba, sin comprender qué estaba pasando. «¿Mamá? ¿Papá?», preguntaba repetidamente, con la voz temblorosa y confundida. El corazón de Felicia se encogió al instante. Sin dudarlo, Felicia se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Isabella, tratando de protegerla del frío. «Esa chachach, ya está bien. Cariño. Estoy aquí. No estás sola», dijo con suavidad, limpiándole la cara con delicadeza. Miró a su alrededor. Pero no había rastro de nadie. La niña había sido completamente abandonada. ¿Cómo podía alguien hacer esto? Felicia, con años de experiencia en emergencias médicas,
Había visto mucho dolor. Pero el abandono de esa niña en una noche lluviosa la tocó de una manera que no podía explicar. Sin pensarlo 2 veces. Agarró la silla de ruedas y llevó a Isabella al interior del hospital. Vamos adentro. Voy a cuidarte. Isabella. Aún asustada. Se aferró a la enfermera como si su presencia fuera lo único familiar que le quedaba en un mundo repentinamente hostil. Felicia la llevó directamente a una habitación tranquila y comenzó a revisarla. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en que llevaría a unos padres a abandonar a una niña tan pequeña e indefensa. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Mi amor. Murmuró. Más para sí misma. Cada respuesta que encontraba solo la dejaba más indignada. Isabella no podía expresar mucho. Pero la mirada en sus ojos era clara, estaba perdida. Herida. Y necesitaba amor. A medida que avanzaba la noche y Isabella se quedaba dormida, Felicia no pudo evitar sentirse profundamente conectada con la niña. Era como si, en ese momento, la hubieran puesto en el camino de Isabella por un propósito mayor. No te dejaré pasar por esto sola. Prometió en voz baja, sintiendo una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Felicia no tenía hijos. Y aunque nunca había planeado ser madre, algo cambió dentro de ella esa noche. Isabella había entrado en su vida. Y la idea de dejarla a merced del sistema era algo que simplemente no podía aceptar. A la mañana siguiente, Felicia tomó la decisión que cambiaría la vida de ambas para siempre: adoptaría a Isabella. Sentía que no había otra opción. Desde el momento en que puso los ojos en la niña, supo que sus destinos estaban entrelazados. Voy a darte el amor que te mereces, le dijo a la niña mientras la sostenía en sus brazos. Vamos a afrontar todo esto juntas. Felicia sabía que cuidar de una niña discapacitada no sería fácil. Pero lo que Isabella necesitaba más que nada era amor. Algo que Felicia estaba más que dispuesta a dar. Así, lo que comenzó como un turno de noche rutinario se convirtió en un nuevo capítulo en la vida de Felicia. La enfermera que hasta entonces había vivido dedicada a cuidar de los pacientes en el hospital ahora tenía una nueva misión. Isabella, una niña abandonada y herida, había encontrado en Felicia no solo un hogar, sino una madre que la amaría incondicionalmente. Isabella creció rodeada del amor y la dedicación de Felicia. Desde que la enfermera la adoptó, su vida se transformó. Aunque su discapacidad era una constante, Felicia nunca trató a Isabella como una niña limitada. Al contrario, siempre la animó a soñar en grande, a ver el mundo más allá de sus desafíos físicos. Con el tiempo, Isabella comenzó a darse cuenta de que aunque no podía caminar, podía lograr cualquier cosa que se propusiera. La silla de ruedas nunca fue un obstáculo en el hogar de Felicia. Y este ambiente de amor y aceptación moldeó a la niña, permitiéndole prosperar incluso frente a la adversidad. Felicia trabajaba largas jornadas en el hospital. E Isabella a menudo la acompañaba siempre que podía. Para muchos, el hospital era un lugar de dolor. Pero para Isabella, se convirtió en un ambiente familiar e inspirador. Ver a Felicia cuidar a los pacientes con tanta dedicación despertó algo en su interior. Lentamente, la idea de ayudar a los demás, tal como lo hacía su madre adoptiva, comenzó a crecer en su corazón. Quiero ser como tú, mamá, dijo Isabella un día mientras veía a Felicia administrarle medicamentos a un paciente. Quiero ser doctora y ayudar a la gente. Felicia sonrió, orgullosa. Puedes ser lo que quieras, mi amor. Creo en ti. El sueño de ser médica fue tomando forma con el paso de los años. Isabella era aplicada y estudiosa en la escuela. Superaba sus desafíos con la misma determinación que había aprendido de Felicia. Aunque su discapacidad era visible, nunca permitió que la definiera. Sus profesores, impresionados por su dedicación, veían algo especial en Isabella. Una fuerza interior que la diferenciaba de los demás. No era solo una estudiante brillante, era alguien que entendía el valor de la vida de una manera profunda. Mucho más allá de su edad. Mientras otros niños jugaban, Isabella soñaba con el día en que pudiera vestir una bata blanca y ayudar a otros a superar su dolor. Con el apoyo constante de Felicia, Isabella continuó persiguiendo su sueño con determinación. Las horas que pasaba en el hospital observando a los médicos y enfermeras en acción la llenaban de inspiración. Hacía preguntas.
Quería aprenderlo todo. Y Felicia, siempre a su lado, alentaba esa sed de conocimiento. Algún día estarás aquí. No como paciente, sino como doctora, le decía Felicia, acariciándole el cabello. Isabella sonreía, imaginando ese futuro. Era un sueño lejano, pero sabía que con esfuerzo podría alcanzarlo. Isabella también comprendía que su discapacidad traía consigo desafíos únicos. Pero nunca permitió que eso la desanimara. Cada dificultad que enfrentaba la veía como un peldaño más hacia su objetivo. Voy a ser médica y ayudar a personas como yo, decía con convicción, recordando siempre los días en que Felicia la animaba a no rendirse. En el fondo, Isabella sabía que el hospital, aunque lleno de recuerdos difíciles, era también el lugar donde había encontrado una nueva oportunidad de vida. Ahora quería devolver algo, ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. Habían pasado los años. E Isabella ya no era la pequeña niña que dependía tanto de Felicia. Ahora, convertida en una adulta decidida y realizada, se había convertido en exactamente lo que siempre había soñado, una médica. Su camino no había sido fácil. Pero con cada desafío, Isabella se demostró a sí misma y al mundo que sus limitaciones físicas no definían quién era ni lo que podía lograr. Ahora, con su impoluta bata blanca, recorría los pasillos del hospital con una tranquila seguridad. La misma seguridad que Felicia había sembrado en su corazón hacía tantos años. El hospital, que una vez había sido un lugar de dolor y abandono, se había convertido en su escenario de redención y realización. La rutina en la sala de emergencias era caótica. Pero Isabella encontraba una extraña comodidad en el ajetreo. Sabía lo que hacía allí, sabía que estaba marcando la diferencia. Una tarde particularmente concurrida, cuando apenas tenía tiempo para respirar entre paciente y paciente, llegó un llamado urgente para el equipo. 2 pacientes en estado crítico, víctimas de un accidente automovilístico, estaban en camino. Isabella no dudó, como siempre. Se preparó rápidamente, ajustándose los guantes y revisando los instrumentos. Vamos, le dijo a un colega con la calma de quien está acostumbrado a las situaciones de emergencia. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Cuando los paramédicos llegaron, empujando las camillas, se desató el caos habitual de la sala de emergencias. Isabella estaba concentrada en los procedimientos. Pero algo en los rostros de aquellos pacientes le llamó la atención de una manera inquietante. Se acercó a una de las camillas para revisar el estado del paciente. Y al levantar la mirada hacia el rostro del hombre gravemente herido, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El impacto fue instantáneo. El hombre que tenía delante, desfigurado por el dolor y el impacto del accidente, era Paul, su padre biológico. El corazón de Isabella comenzó a latir desbocado. Dio un paso atrás, con la mente dando vueltas y el estómago revuelto. Su mirada se dirigió entonces a la segunda camilla, donde una mujer de cabello gris también se encontraba gravemente herida. Era Kyle, su madre biológica. El mundo pareció detenerse por un instante. Isabella sintió una oleada de emociones que no podía controlar: ira, dolor, confusión. Eran ellos, los padres que la habían abandonado en la puerta de ese mismo hospital hacía tantos años. El hospital donde ahora trabajaba, donde se había reconstruido y redescubierto a sí misma. El destino, en una cruel e irónica vuelta, había traído a Paul y a Kyle de regreso a ella. Isabella permaneció inmóvil durante unos segundos, con la mente en un torbellino. Una parte de ella quería huir, dejar que otro médico se hiciera cargo del caso. Pero la otra parte, la parte que había jurado salvar vidas, sin importar quién fuera el paciente, tomó el control. Respirando hondo, Isabella volvió su atención a los heridos. Preparen los quirófanos, ambos están en estado crítico, dijo, sin que su voz delatara la tormenta que se desataba en su interior. Las enfermeras corrieron a prepararlo todo. E Isabella permaneció junto a Paul, controlando sus signos vitales y asegurándose de que estuviera estable. Concéntrate, se susurró a sí misma mientras su mente luchaba contra el pasado. Felicia le había enseñado que como médica, debía poner la vida de sus pacientes por encima de todo.
Pero nadie había preparado a Isabella para enfrentarse a sus propios padres en una mesa de emergencias. Mientras continuaban los preparativos para la cirugía, Isabella se vio abrumada por los recuerdos que había intentado enterrar durante años, el llanto de una niña pequeña bajo la lluvia, la silla de ruedas dejada en la puerta del hospital, el sentimiento de abandono que había pasado tanto tiempo tratando de superar. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo parecía volver con fuerza. «Puedes hacer esto», se repetía como un mantra. «Eres médica, es tu trabajo salvarlos». Pero una pregunta persistente palpitaba en su mente: ¿merecían ser salvados? Isabella sabía que debía tomar una decisión. Y rápido. Con los equipos listos, entró en el quirófano. Allí, tendida en la mesa, estaba la mujer que la había traído al mundo pero que la había dejado a merced de la lluvia con tan solo 3 años. El dilema emocional era casi insoportable. Pero Isabella cerró los ojos por un momento. Respiró hondo y volvió a la realidad. «Preparen los instrumentos, comencemos». La médica Isabella tomó las riendas, luchando por mantener sus emociones a raya. Había jurado salvar vidas. Y eso haría, aunque su corazón se estuviera rompiendo. El bisturí se deslizó sobre la piel de Paul. Y las manos de Isabella, precisas y firmes, hicieron lo que tenían que hacer. Se había preparado para este momento durante toda su carrera. Pero nunca imaginó que sería así, operando a las mismas personas que la habían abandonado. Salvando la vida de quienes una vez la habían condenado a un destino solitario. Después de la cirugía, Paul y Kyle permanecieron en el hospital, recuperándose lentamente. Las intervenciones habían sido exitosas, gracias a la destreza de Isabella, quien, a pesar de toda la turbulencia emocional, mantuvo su ética médica. Sin embargo, la verdadera batalla ya no se libraba en el quirófano, sino en el interior de Isabella. Ahora debía lidiar a diario con la presencia de quienes una vez la habían abandonado sin mirar atrás. Pero había un detalle que lo hacía todo aún más doloroso: Paul y Kyle no tenían ni idea de que la médica que les había salvado la vida era la misma hija que habían dejado en la puerta del hospital hacía tantos años. Isabella continuaba visitándolos todos los días como parte de su rutina médica. Pero cada vez que entraba en la habitación, sentía una mezcla de emociones difícil de contener. Kyle yacía en la cama, débil, mientras Paul, a su lado, le susurraba a su esposa. Durante una de estas visitas, Isabella llegó justo a tiempo para escuchar algo que le aceleró el corazón. «Nunca debí haber hecho eso», dijo Kyle, con la voz temblorosa por la emoción. «Me pregunto dónde estará ahora. Si estará bien». Paul suspiró, con un aspecto más envejecido de lo que realmente era. «No pasa un día sin que piense en ello. Kyle. Nuestra hija, le fallamos de todas las maneras posibles». Sus palabras eran como cuchillos invisibles, que atravesaban a Isabella en cada visita. No la reconocían. Pero sus palabras dejaban claro lo profundamente que se arrepentían de su decisión. Kyle lloraba a menudo cuando hablaba de su hija perdida. ¿Nos perdonaría Paul? Después de todo. Paul, con la mirada cansada, negó con la cabeza. «No lo sé. Kyle. Tal vez nos haya olvidado. Tal vez sea lo mejor». Isabella escuchaba en silencio. Hablaban como si el dolor que sentían fuera insoportable. Pero nada comparado con el sentimiento de abandono que Isabella había enfrentado toda su vida. Era imposible no sentirse dividida. Una parte de ella quería odiarlos, gritarles, exigirles respuestas. Pero otra parte, sentía una punzada en el pecho al escuchar el arrepentimiento genuino en sus voces durante una de estas visitas. Paul, aún recuperándose, se giró hacia Kyle y habló con la voz cargada de emoción. «¿Crees que estará viva? No sé cómo tuvimos el valor de abandonarla aquella noche. Pienso en ello todos los días». Cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Era una noche lluviosa. Era solo una niña, tan indefensa. Isabella se quedó paralizada por un instante. Lo recordaban todo. Cada detalle de aquella noche. Del abandono. De los llantos que resonaban bajo la lluvia. Su arrepentimiento era evidente. Pero, ¿qué diferencia había ahora? Cada visita era una nueva herida abierta.
Pero Isabella seguía entrando en aquella habitación. Felicia le había enseñado que el perdón era un camino necesario para la paz interior. Pero, ¿cómo podía perdonar a quienes la habían dejado atrás? Paul y Kyle le hablaban de ella como si fuera un fantasma que los atormentaba a diario. Solo desearía poder verla. Solo una vez. Para pedirle perdón. Susurró Kyle. Mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Paul. Con la mirada fija en el techo. Simplemente asintió. Se lo merece. Se merece mucho más de lo que podemos ofrecer ahora. Con cada palabra. Isabella sentía que su corazón oscilaba entre el resentimiento y la empatía. Le habían hecho un daño imperdonable. Pero allí. Frente a ella. Había dos personas que cargaban con el peso del arrepentimiento durante toda una vida. Tal vez el tiempo les había mostrado lo cruel que había sido su decisión. Isabella nunca había esperado esto. Nunca imaginó que un día se enfrentaría a sus propios padres. Aunque ellos no supieran quién era. Las visitas se convirtieron en un ritual doloroso pero necesario. Seguía yendo. Escuchando. Tratando de asimilar el hecho de que, si bien sabían que le habían hecho daño, no tenían ni idea de que el perdón que buscaban estaba a tan solo unos pasos de distancia. Isabella estaba al borde de un colapso emocional. Las visitas diarias a sus padres biológicos. Sin que ellos supieran quién era realmente. Habían agotado sus fuerzas. El peso de todo lo que había escuchado en los últimos días, el arrepentimiento de Kyle. La abrumadora culpa de Paul hacía que su mente girara en un torbellino de emociones. Necesitaba respuestas. Pero sobre todo, necesitaba claridad. Y, como siempre sucedía en los momentos más difíciles de su vida, fue a Felicia a quien Isabella recurrió. La madre que nunca la había abandonado. La mujer que la había criado con tanto amor y dedicación. Y que ahora era su puerto seguro. Una tarde particularmente tranquila. Isabella entró en la cocina de su casa y encontró a Felicia sentada a la mesa con una taza de té en las manos. Felicia levantó la vista al ver a su hija. Notando de inmediato el peso sobre sus hombros. Has estado muy callada. Cariño. Comentó Felicia. Con la suavidad de quien conoce cada pensamiento de su hija. Isabella se sentó frente a ella y, por primera vez en semanas, dejó que las palabras fluyeran. Mamá. Descubrí quiénes eran los pacientes que operé. Eran ellos. Mis padres biológicos. Su voz flaqueó al pronunciar esas palabras. Felicia permaneció en silencio. Permitiendo que Isabella continuara. No saben quién soy. No saben que soy la hija que abandonaron. Pero ahora. Todos los días. Los escucho hablar de mí. De lo que hicieron. Y de lo arrepentidos que están. Felicia asintió levemente. Sin interrumpirla. Sabía lo difícil que era este momento para Isabella. Tras un largo suspiro. Isabella continuó. Hablan de arrepentimiento. De culpa. Todos los días. Yo, no sé qué hacer. Una parte de mí quiere que sepan quién soy. Que sientan el dolor que me causaron. Pero otra parte no sabe si soy capaz de perdonar. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabella. Y Felicia. Siempre serena y amorosa. Extendió la mano para tomarla de su hija. Mi amor. Comenzó Felicia. Con la voz llena de ternura. Lo que sientes es completamente normal. No hay un bien o un mal en cómo debes manejar esto. Lo que tus padres te hicieron fue terrible. Y nadie esperaría que simplemente olvidaras todo lo que pasó. Pero el perdón no se trata de lo que ellos hicieron. Sino de lo que tú necesitas para encontrar la paz. Isabella escuchaba atentamente. Buscando consuelo en la mirada serena de Felicia. Perdonar no significa aprobar lo que sucedió. Se trata de liberar tu corazón de ese peso que has cargado desde aquella noche. Solo tú puedes decidir qué hacer con esto. Pero sé que el perdón es el camino más ligero. Felicia hizo una pausa. Dejando que sus palabras resonaran en la tranquilidad de la casa. Escucha a tu corazón. Isabella. La respuesta está dentro de ti. Lo que tus padres hicieron en el pasado no se puede cambiar. Pero lo que tú hagas ahora. Eso está en tus manos. Las palabras de Felicia fueron un bálsamo para el corazón de Isabella. Pero también la dejaron con un profundo dilema. Perdonar a sus padres sería un paso hacia su propia liberación.
Pero el dolor seguía siendo real. Y la herida aún fresca. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, confesó Isabella con la voz temblorosa. Felicia apretó suavemente la mano de Isabella y, con una sonrisa llena de amor, dijo: eres más fuerte de lo que crees. Mira todo lo que ya has logrado. La increíble mujer en la que te has convertido. Incluso después de todo lo que has pasado. La fuerza está dentro de ti. Pero es importante recordar que el perdón es un proceso. No tiene que suceder de golpe. No tiene que ser rápido. Pero empieza por escuchar lo que tu corazón realmente quiere. Isabella sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio al saber que, como siempre, Felicia estaba allí para guiarla. Y miedo porque ahora sabía que necesitaba enfrentarse al pasado de una vez por todas. Estoy aquí para lo que necesites, dijo Felicia, besando la frente de su hija. Pero recuerda, tomes la decisión que tomes. Ya eres una vencedora. No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo a ti misma. Isabella sabía que el momento había llegado. Habían pasado días desde la conversación con Felicia. Y la confusión que antes dominaba su corazón había comenzado a ceder paso a una dolorosa claridad. Era hora de confrontar el pasado. De mirar a los ojos a quienes la habían abandonado. Y revelar finalmente la verdad. El peso de la decisión hacía que cada paso hacia el hospital se sintiera más difícil. Pero Isabella sabía que ya no podía vivir con ese secreto. Paul y Kyle necesitaban saber quién era. Y más importante aún, ella necesitaba enfrentarse a lo que habían hecho. Para quizás encontrar alguna forma de paz. Cuando Isabella entró en la habitación del hospital donde sus padres biológicos aún se recuperaban, el ambiente se sentía pesado. Cargado de algo invisible. Kyle estaba acostada en la cama, mirando por la ventana. Y Paul, aún frágil, dormía en la silla a su lado. Isabella respiró hondo, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la habitación. Caminó lentamente hacia la cama de Kyle. Y la mujer, al notar su presencia, giró el rostro. Doctora. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, dijo Kyle con una sonrisa cansada. Isabella permaneció en silencio un momento, dejando que las palabras se formaran en su mente. Hay algo que deben saber, comenzó Isabella, con voz firme pero suave. Kyle frunció el ceño, desconcertada. Paul despertó al sonido de la voz de Isabella y también la miró fijamente, sin saber lo que estaba a punto de suceder. No soy solo su médica, continuó. Y los ojos de Kyle se abrieron un poco más. Soy Isabella. El impacto de esas palabras fue como un terremoto. El rostro de Kyle se descompuso en pura incredulidad, mientras que Paul parecía congelado en el tiempo. Isabella continuó: soy la hija que abandonaron. La que dejaron en este hospital aquella noche lluviosa. El silencio que siguió fue insoportable. Kyle se cubrió la boca con la mano, con las lágrimas ya brotando de sus ojos, mientras que Paul parecía incapaz de pronunciar palabra. Isabella, por su parte, sentía una mezcla de emociones contradictorias, alivio por haber dicho finalmente la verdad, y un dolor crudo por tener que revivirlo todo de nuevo. Me abandonaron. Me dejaron atrás. Sola. En una silla de ruedas. Era solo una niña. ¿Cómo pudieron hacer eso? Su voz no estaba llena de pura ira, sino de una profunda tristeza que había cargado desde aquel día. Kyle sollozaba, incapaz de mantener el control. Isabella, nosotros, no sabíamos qué hacer, balbuceó, con las palabras saliendo entre sollozos. Fuimos débiles. Egoístas, no hay excusa para lo que hicimos. Pero Dios sabe que me arrepiento cada día desde entonces. Me culpo tanto. Paul, que siempre había sido el más frío, finalmente rompió el silencio. Tiene razón. No hay excusas. Fuimos cobardes. Te abandonamos porque éramos débiles. Porque no podíamos manejar tu discapacidad. Pero ese fue el mayor error de nuestras vidas. Isabella. Perdónanos. Sé que no lo merecemos. Pero por favor. Perdónanos. La petición de perdón quedó suspendida en el aire. Pesada. Isabella miró a los dos.
A sus padres biológicos. Y vio en sus rostros el peso de años de culpa y arrepentimiento. El dolor que cargaban. Aunque merecido. Era palpable. Pero aún así. El dolor dentro de Isabella era inmenso. ¿Tienen idea de lo que fue crecer sin saber por qué fui abandonada? ¿Preguntándome todos los días qué estaba mal en mí? Preguntó. Con la voz temblorosa. Pero sin alzarla. Me quitaron algo que nunca podré recuperar. Pero aquí estoy. Kyle negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Tienes razón. Tienes todo el derecho a odiarnos. Fallamos como padres. No hay forma de compensar lo que hicimos. Paul. Siempre más reservado. Miraba al suelo. Incapaz de mirar a su hija. Lo hicimos por egoísmo. Y tú fuiste la única que sufrió las consecuencias. Daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo para deshacer lo que hicimos. Isabella respiró hondo. Allí. En ese momento. Se dio cuenta de que la decisión de perdonarlos no sería tan simple como una palabra pronunciada. Era algo que tendría que llevar y trabajar dentro de sí misma. Pero escuchar sus disculpas finalmente le trajo algo de alivio. No sabía si estaba lista para perdonar todavía. Pero sabía que esta confrontación era el primer paso. No sé si puedo perdonarlos ahora mismo. Dijo con honestidad. Pero por ahora. Lo que quiero que sepan es que sobreviví. Me abandonaron. Pero me encontraron. Fui amada y cuidada por alguien que me vio por quien soy. Y aunque me hirieron, elegí seguir adelante. Kyle y Paul no podían dejar de llorar. Nunca mereceremos el perdón. Isabella. Pero estamos eternamente agradecidos de que nos des la oportunidad de al menos intentar enmendarlo. Dijo Kyle con la voz entrecortada. Isabella asintió. Sintiendo una extraña mezcla de paz y tristeza. Perdonar era difícil. Pero sabía que era la única manera de seguir adelante. No sé si seremos una familia como ustedes quizás quieran. Dijo Isabella con sinceridad. Pero podemos empezar por algún lado. Respetarán mi tiempo y mi espacio. Y con el tiempo. Tal vez podamos averiguar qué significa eso para todos nosotros. Paul y Kyle asintieron. Aceptando cualquier condición que Isabella pusiera. Sabiendo que era más de lo que merecían. En ese momento. Una parte de Isabella se sintió más ligera. El peso que había cargado desde la infancia comenzó a levantarse. Había elegido el perdón. No para olvidar. Sino para liberarse. Era una victoria silenciosa. Una victoria que, por encima de todo, significaba paz interior. Los meses que siguieron estuvieron marcados por un cambio sutil pero profundo en la vida de Isabella. La revelación. La confrontación y el perdón habían sido pasos importantes para su liberación emocional. Pero la reconciliación con Paul y Kyle sería un proceso largo y gradual. Isabella mantuvo contacto con ellos. Pero bajo sus propios términos. Las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes. Y dejó claro que aunque el perdón había sido otorgado, la confianza tardaría en reconstruirse. Paul y Kyle. Respetando su decisión. Nunca la presionaron para que les diera más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. Felicia siguió siendo el pilar en la vida de Isabella. Incluso después de toda la turbulencia emocional que habían enfrentado. Las dos encontraban consuelo en la rutina familiar que habían creado a lo largo de los años. Felicia. Siempre sabia y amorosa. Apoyaba a Isabella en cada decisión sin interferir. Pero siendo una presencia constante. Estás haciendo lo que es correcto para ti. Y eso es lo más importante. Decía a menudo Felicia. Isabella. A su vez. Sentía que a pesar de todo, su vida volvía a equilibrarse. Aunque las heridas del pasado seguían sanando. En el hospital. Isabella continuaba con su rutina de salvar vidas y ayudar a los necesitados. La pasión por la medicina. Que se había sembrado en su infancia. Ahora florecía en todo su potencial. Cada día en el hospital era una oportunidad para reafirmar quién era, una mujer fuerte. Decidida. Capaz de superar cualquier adversidad. Sus colegas la respetaban inmensamente. No solo por sus habilidades técnicas sino por la empatía y dedicación con la que trataba a sus pacientes. Isabella se había convertido en la médica que siempre había soñado ser. Y eso, en sí mismo, era su mayor victoria.
En cuanto a Paul y Kyle, finalmente encontraron algo de paz, sabiendo que se les había dado una oportunidad, aunque frágil, de empezar de nuevo con su hija. Sus visitas a la casa de Isabella y Felicia eran escasas, pero siempre marcadas por el respeto y el cariño. El tiempo, creían, sería el mejor remedio para sanar las heridas que habían causado. Isabella, por su parte, no tenía expectativas de que la relación con sus padres biológicos se transformara mágicamente. Lo que le importaba era que ahora había una línea de comunicación abierta. Un paso que no hacía mucho. Parecía imposible. Con el paso del tiempo, la vida de todos comenzó a tomar un rumbo nuevo. Más ligero. Más tranquilo. Isabella. Felicia. Paul y Kyle. Cada uno a su manera. Encontraron un camino hacia adelante, dejando atrás el pasado sin olvidarlo. El dolor seguía allí. Los recuerdos también. Pero el peso ya no era el mismo. Finalmente, había espacio para nuevos comienzos. Y con ellos, una silenciosa esperanza de que el futuro pudiera ser mejor que los años dejados atrás. La historia de Isabella nos enseña sobre el poder del perdón y la capacidad de superar las adversidades de la vida. Incluso después de ser abandonada por sus padres biológicos, ella eligió seguir adelante y construyó su propia historia de éxito y resiliencia. El encuentro con Paul y Kyle sacó a la luz los dolores del pasado, pero también la oportunidad de liberación. El perdón, aunque difícil, fue la clave para que Isabella se liberara de las heridas que la ataban, mostrando que el perdón es más para quien perdona que para quien es perdonado. ¿Y tú? ¿Qué harías en una situación como la de Isabella? ¿Puedes imaginar el poder transformador del perdón en tu propia vida? Si esta historia te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal. Deja tu like y activa las notificaciones para seguir viendo más historias que inspiran y nos hacen reflexionar sobre nuestros propios caminos.